El prólogo de Orid, 1 de diciembre. El santo profeta Nahum. Nació en la tribu de Simeón, en un lugar llamado El Kosh, al otro lado del Jordán. Vivió unos 700 años antes de Cristo y profetizó la destrucción de Nínive unos 200 años después del profeta Jonás. Debido a la predicación de Jonás, los ninivitas se habían arrepentido y Dios los había perdonado y no los había destruido. Con el tiempo, sin embargo, se olvidaron de la misericordia de Dios y de nuevo se corrompieron. El profeta Nahum profetizó su destrucción y como no se arrepintieron, Dios no los perdonó. La ciudad entera fue destruida por terremotos, inundaciones e incendios, por lo que ya no se sabe en qué lugar estaba. San Nahum vivió 45 años y entró en el descanso del Señor, dejando un pequeño libro de sus verdaderas profecías. San Filareto el Misericordioso. Era de la aldea de Amnia en Paflagonia. Al principio, Filareto era un hombre muy rico, pero por distribuir abundantes limosnas entre los pobres, él mismo se volvió extremadamente pobre. Sin embargo, no tenía miedo a la pobreza, y sin prestar atención a las quejas de su esposa e hijos, continuó sus obras de caridad con la esperanza puesta en Dios que dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Una vez, mientras araba en el campo, un hombre se le acercó y se quejó de que uno de sus bueyes había muerto con el arnés puesto y que no podía arar con un solo buey. Filareto entonces desyuntó a uno de sus bueyes y se lo dio. Incluso le dio el caballo que le quedaba a un hombre que había sido convocado para ir a la guerra. También regaló el ternero de la última vaca que le quedaba, y cuando vio cómo la vaca suspiraba por su ternero y el ternero por la vaca, llamó al hombre y le dio la vaca también. Así el anciano Filareto se quedó sin comida, en una casa vacía, pero oró a Dios y puso su esperanza en él. Dios no abandonó al justo y no permitió que su esperanza se viera defraudada. En ese momento la emperatriz Irene reinaba con Constantino, su hijo pequeño. Según la costumbre de la época, la emperatriz envió hombres por todo el imperio para buscar a la mejor y más distinguida doncella que pudiera casarse con su hijo, el emperador. Por la providencia de Dios, esos hombres llegaron a la casa de Filareto y vieron a su preciosa y modesta nieta María, la hija de su hija Hipatia, y la llevaron a Constantinopla. Al emperador le gustó mucho la joven, se casó con ella y llevó a Filareto y a toda su familia a la capital, otorgándole grandes dones y riquezas. Filareto no se enorgulleció como resultado de esta inesperada buena fortuna, pero dando gracias a Dios continuó realizando buenas obras, aún más de lo que lo había hecho antes, y así lo hizo hasta su muerte. A la edad de 90 años llamó a sus hijos, los bendijo y los instruyó para que obedecieran a Dios y a la ley de Dios, y con su espíritu clarividente les profetizó a todos ellos cómo sería su vida, como una vez lo había hecho Jacob. Después fue al monasterio de Rodolfia y entregó su alma a Dios. Antes de su muerte, su rostro brilló como el sol, y después de su muerte, una fragancia inusual y dulce salió de su cuerpo, y muchos milagros tuvieron lugar sobre sus reliquias. Este hombre justo entró en el descanso del Señor en el año 797. Su esposa, Teosebia, y todos sus hijos y nietos llevaron una vida agradable a Dios y descansaron en el Señor. Reflexión. La virtud es como la sed. Cuando un hombre comienza a beber de ella, se vuelve más sediento y busca beber de ella con mayor frecuencia. Quien comienza a ejercer la virtud de la misericordia no conoce ninguna medida y no reconoce ningún límite. San Filareto no era menos generoso cuando era pobre que cuando era rico. Cuando su nieta se convirtió en emperatriz, volvió a ser un hombre rico,
pero no fue menos generoso. Un día les pidió a su esposa e hijos que prepararan el mejor banquete que pudieran, y les dijo: invitaremos a nuestro rey y señor, con todos sus nobles, a venir a la fiesta. Todos pensaban que el anciano estaba pensando en invitar a cenar a su yerno, el emperador, y trabajaron tan duro como pudieron y prepararon la fiesta. Mientras tanto, Filareto recorría las calles y reunía a todos los necesitados, los mendigos, los ciegos, los marginados, los cojos y los enfermos, y los llevaba a la fiesta. Al sentarlos a la mesa, ordenó a su esposa e hijos que les sirvieran. Después de la fiesta, puso una moneda de oro en la mano de cada uno de los invitados y los despidió. Entonces todos entendieron que por el rey se refería a Cristo el Señor en persona, y por los nobles se refería a los mendigos y a los necesitados. También dijo que uno no tiene que mirar el dinero que da a los mendigos, sino que uno debe mezclar el dinero en el bolsillo y dar solo lo que la mano saca. La mano dará lo que la providencia de Dios haya ordenado. Contemplación. Contemplar la caída en el pecado de Adán y Eva. Génesis 3. 1. Cómo Eva, cuando pecó, no se arrepintió, sino que se apresuró a ser de su esposo un cómplice de su pecado. 2. Cómo Adán, cuando pecó, no se arrepintió, sino que se justificó a sí mismo, culpando a su esposa ante Dios. 3. Cómo aún hoy muchos pecadores buscan cómplices para sus pecados y se justifican a sí mismos, culpando a otros. Homilía. Sobre la creación del mundo. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Hermanos, esta es la respuesta de Dios por medio de la boca del profeta, la respuesta a la pregunta que todos tenemos sed de conocer. ¿De dónde viene este mundo? Dios escucha nuestra pregunta, dicha con palabras o no. Escucha y da una respuesta. Así como Él da lluvia a la tierra seca, da salud al enfermo, da pan y ropa al cuerpo, así también da una respuesta a nuestro espíritu. Dios da una respuesta a la pregunta que causa hambre y sed, dolor y desnudez, hasta que el espíritu se alimenta y sacia su sed, recupera la salud y recibe como si fuera una vestimenta la verdadera respuesta. Esta es la pregunta: ¿de dónde pues viene este mundo? Esta es la respuesta: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Este mundo no proviene de sí mismo, así como nada en este mundo proviene de sí mismo, ni tampoco es un mundo hecho por un poder maligno, ni es un mundo hecho por varios creadores, buenos y malos, sino que proviene del único Dios misericordioso. Esta respuesta hace nacer la alegría en el corazón de cada hombre y lo incita a las buenas obras. Por eso sabemos, entre otras cosas, que esta es la única respuesta correcta y verdadera. Cualquier otra respuesta en contradicción con esta hace nacer el dolor y el temor en nosotros y nos incita a las malas obras. Y por lo tanto sabemos, entre otras cosas, que tales respuestas son falsas. Hermanos, el mundo proviene de Dios. Regocijémonos y alegrémonos. El mundo es de origen divino, y por consiguiente su fin también será divino. El mundo tiene una buena raíz, y por consiguiente dará buenos frutos. Proviene del ámbito de la luz, y terminará en la luz. Cuando sabemos que el principio es bueno, entonces sabemos que el objetivo es bueno, y que el fin será bueno. Así pues, en estas palabras sobre el principio, la profecía sobre el fin ya está oculta. Como fue el principio, así también será el fin. Aquel de quien salió el principio, en él también estará el fin. Por lo tanto, aferrémonos a esta verdad salvadora, para que tengamos una esperanza resplandeciente y seamos fortalecidos en el amor hacia aquel que nos creó por amor. Oh Señor Dios,
nuestro Creador Todopoderoso, único Dios, único Creador. A ti, que eres la buena fuente de la bondad, te adoramos, a ti oramos. Dirígenos al buen fin por tu Espíritu Santo por medio del Señor Jesucristo. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.